Hola, soy Rómulo Fuentes y esta es la clase de corteza motora. En nuestra clase anterior de núcleos de la base revisamos cómo entendemos el repertorio motor básico de los seres humanos. Y para entenderlo recurrimos al concepto de programa motor. Un programa motor es una secuencia estereotipada de movimientos que se repiten en forma regular, en forma cíclica, tienen un significado funcional y muy importantemente son generados por un circuito neuronal local que se encuentra en la médula espinal o en el bulbo. Como ejemplo, en la vez anterior dimos la locomoción, ¿cierto? La locomoción es un movimiento rítmico, coordinado, alternado de los miembros inferiores, miembros superiores y la musculatura también del tronco que nos permite desplazarnos. Revisamos también que el papel de estructuras supraespinales como los núcleos de la base, el tálamo y la corteza corresponderían a seleccionar qué programa motor es encendido o apagado en un momento preciso. Hoy veremos otro tipo de movimientos que dependen menos de circuitos locales y dependen más de la corteza motora, que es el objetivo de la clase. Y estos movimientos, en el caso de los primates, es primero la generación del habla, ¿cierto? A través del control de toda la musculatura que participa en la generación del lenguaje hablado, y el movimiento de manos y dedos, en los cuales los primates somos muy buenos. A esto le llamamos habilidades motores finas. Y específicamente en esta clase nos vamos a referir, utilizándolo como ejemplo, al movimiento de alcance y agarre. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo de un primate, ¿cierto? Un movimiento de alcance y agarre. Alcanzar y tomar un objeto no es trivial. Entonces primero ustedes necesitan, desde la partida, necesitan localizar el objeto en el espacio y a partir de esa información generar un movimiento que dirija la mano al objeto. Una vez que hemos llegado al objeto, es importante saber qué forma tiene. Por ejemplo, esta es una naranja, ¿cierto? Por lo tanto, va a determinar el tipo de agarre que vamos a usar para este objeto. Y también la consistencia, la textura, el peso, etcétera. Todas las propiedades físicas del objeto son importantes a la hora de tomarlo. Entonces tenemos aquí una esfera, ¿cierto? Un tamaño, tenemos una esfera de menor tamaño, donde vamos a usar un movimiento de pinza, por ejemplo, que también es característico de los primates. Entonces, todo este movimiento, esta secuencia de movimientos es controlada en gran parte por cortezas motoras. ¿Cómo? A través principalmente de proyecciones o vías que van de la corteza, ¿cierto?, hasta los cuerpos de las neuronas que están alojadas más hacia ventral y lateral de la sustancia gris de la médula espinal. Entonces, esta se conoce como tracto o vía córtico-espinal, ¿cierto? Y específicamente esta desciende por los cordones laterales. Importante, esta vía va desde la corteza y decusa, que quiere decir cruza la línea media, para terminar en el hemicuerpo contralateral. Aquí tenemos otra vía cortical, pero que es distinta, ¿cierto? Es una motoneurona superior del tronco encefálico y no tiene que ver con movimientos distales, sino que tiene que ver con control de la musculatura axial y proximal, y como ustedes ven, esta vía no decusa, solamente al final de la vía decusa y controla ambos hemicuerpos. En términos un poquito más anatómicos, la vía córtico-espinal nace del lóbulo frontal y específicamente de la parte posterior del lóbulo frontal. Entonces aquí ustedes tienen dos zonas bien definidas, una que está adyacente al surco central, que es la corteza motora primaria, y vamos a dedicarnos después a ella en específico, y anterior a la corteza motora primaria hay un área un poco más difusa que se conoce como corteza premotora. En particular, en la corteza motora primaria, como en el resto de las cortezas, tenemos varias capas, ¿ya? En este caso es capa 1 a la sexta, y específicamente las neuronas que nos interesan en esta ocasión son las neuronas de la capa 5, son neuronas piramidales, y estas son las neuronas que proyectan entonces desde la corteza hasta los circuitos locales de la médula espinal o hasta las propias
alfa-motoneuronas de la médula espinal. Acá tenemos una representación un poquito más anatómica de esta misma vía. Parte en la corteza, ¿cierto? Desciende ipsilateralmente hasta la decusación y posteriormente entonces inerva el hasta ventral hacia lateral, que corresponde efectivamente a la musculatura distal. En este caso nos interesan los brazos. ¿Qué pasa cuando estas proyecciones llegan a la médula? Y tenemos tres grandes distinciones, ¿cierto? La primera es la corteza motora primaria propiamente tal, que no solamente llega a toda la médula, digamos, pero importantemente llega a los somas de alfa-motoneuronas de la médula. Esa es la única corteza que llega a los somas de alfa-motoneuronas. El resto de las cortezas, en este caso tenemos una corteza motora suplementaria y una corteza cingulada, esto corresponde a primates, no humanos, ¿cierto? Las proyecciones de estas proyecciones corticales llegan solamente a circuitos locales, ¿cierto? Y no llegan al soma de las motoneuronas. Entonces estamos hablando aquí de un control indirecto sobre el movimiento y aquí habría un control directo de esta neurona cortical sobre la musculatura. Vamos entonces a la corteza motora primaria. La corteza motora primaria, su principal característica es que posee un mapa topográfico de los movimientos del cuerpo. Y esto está representado aquí. A grandes rasgos, este es un corte coronal, ¿cierto? Si ustedes van desde medial hacia lateral, van a ver que en el extremo medial, el mapa corresponde a las piernas. ¿Qué significa esto? Que si yo estimulo con un electrodo aquí muy pequeño esta área, voy a obtener movimientos de pierna. La porción siguiente corresponde al tronco, la porción siguiente corresponde a extremidades superiores y la porción más lateral corresponde al rostro, ¿ya? Y ustedes ven acá que el rostro entonces básicamente corresponde a proyecciones que van de la corteza al bulbo y el resto del cuerpo corresponde a proyecciones que van de la corteza a la médula espinal, ¿cierto? El tracto córtico espinal que lo vimos anteriormente. Esto también puede ser representado de esta forma. Esta es una representación de lo mismo, ¿cierto? Tenemos una representación de las extremidades inferiores desde medial, subiendo por el cuerpo hacia lateral. Lo interesante de este mapa topográfico es que la mano, por ejemplo, y el rostro tienen una representación muy grande en la corteza si lo comparamos con el resto del cuerpo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que dedicamos una gran parte de la corteza motora primaria a controlar el movimiento de manos y el movimiento del aparato que genera el lenguaje. Básicamente somos primates, ¿cierto? Buenos para tomar las cosas y para hablar. ¿Qué pasa cuando estas motoneuronas de la corteza motora primaria sinaptan, ¿cierto?, en la médula? Ustedes pueden hacer una tinción retrógrada desde la médula hacia la corteza de un solo músculo y van a ver entonces que hay neuronas que se tiñen. ¿Qué significa esto? Que primero existen neuronas corticales que inervan un solo músculo. Hay otro tipo de neuronas que van a inervar varios grupos musculares. Entonces ustedes aquí en amarillo tienen la musculatura flexora, si no me equivoco, y en azul pálido tienen musculatura extensora, los 4 grupos inervados por una única neurona cortical. Finalmente tienen una conexión o una conectividad más compleja, donde tenemos neuronas corticales que sinaptan directamente musculatura extensora, aquí en azul, pero a su vez contactan neuronas inhibitorias que van a contactar a su vez a musculatura flexora. ¿Qué significa esto? ¿Esto qué significa? Significa que cuando yo activo estas neuronas corticales voy a activar musculatura extensora, voy a inhibir la musculatura flexora, ¿cierto? En resumen, voy a tener un movimiento de extensión sin necesidad de hacer un control fino de cada músculo, sino que esto ya está cableado de alguna manera en este circuito local que se encuentra en la médula espinal. Y esto, no sé si les recuerda los programas motores, ¿cierto? Que necesitamos solamente activar el circuito
para obtener un patrón de movimiento. Entonces, esto sería un caso especial de un programa motor un poco más simple. Dijimos que si ustedes colocan un electrodo en la corteza motora primaria y inyectan corriente en él, van a ver un movimiento de una parte del cuerpo. Lo opuesto también es correcto. Si ustedes ponen un electrodo de registro en la corteza motora primaria, como aquí, y el sujeto hace un movimiento, y si ustedes pusieron el electrodo en la parte correcta, por ejemplo aquí está en la zona de la mano, y el sujeto mueve la mano, ustedes van a ver en su señal, esta es la señal que ustedes registran con su electrodo, van a ver estas espigas que corresponden a los potenciales de acción que está disparando una neurona en ese momento. Cuando ustedes hacen eso, están registrando y le piden al sujeto que se mueva y el sujeto se mueve, ustedes van a ver que hay un aumento en la tasa de descarga de esa neurona antes del movimiento. Y eso es la principal cualidad de la neurona de proyección de la corteza motora primaria. Disparan antes del movimiento. Por lo tanto, entendemos que son las que controlan el movimiento, en este caso de la mano. Hay un experimento clásico en el cual yo me voy a detener, que es un experimento que nos ilustra o nos entrega el concepto de cómo funciona el lenguaje, cómo es el código de las neuronas de la corteza motora para generar movimiento. Entonces ustedes aquí lo que tienen es un sujeto, ¿cierto? Un primate que puede mover una palanca, acá está la palanca, en distintas direcciones, ¿cierto? Y aquí se le ponen grados para saber qué dirección. Entonces en 0, 90, 180, 170 grados, etc. Y en esta misma mesa se le da un blanco en un momento dado y el sujeto lo que tiene que hacer es mover entonces la palanca hacia el blanco que se indicó. O sea, hay un movimiento de alcance, ¿cierto? De alcance en distintas direcciones en un plano. Mientras se hace esto, ustedes pueden registrar la actividad de las neuronas de la corteza motora primaria. Entonces, lo que ustedes ven acá es cada trazo aquí, cada tracito es una descarga de la neurona, de la misma neurona, y cada secuencia de trazos es la descarga durante un ensayo. Entonces, ensayo es cuando el sujeto está, ¿cierto? Aparece la luz y él mueve la palanca hacia la luz o hacia el blanco. Ese es un ensayo. Entonces, ustedes aquí tienen todos los ensayos, ¿cierto? Junto de cada vez que el sujeto movió el brazo en 90 grados. Aquí está en 135, 180 o 125, etc. Vamos a mirar entonces qué pasa con la descarga de esta neurona cuando el sujeto, por ejemplo, mueve el brazo en 90 grados. Cuando mueve el brazo en 90 grados hay un aumento de la descarga de la neurona previo al inicio del movimiento. El inicio del movimiento aquí es 0. Entonces, cada vez que el sujeto movió hacia arriba, o a 90 grados, la neurona aumentó su tasa de descarga y hay una respuesta muy parecida en 135, 180, 225. Decimos que estas son las direcciones preferidas de la neurona. No es que le gusten a la neurona, significa que la neurona predice que el movimiento va a ser en esa dirección. Igualmente, para las direcciones que son aproximadamente opuestas, esta neurona deja de descargar muy claramente. Por lo tanto, son las direcciones no preferidas de la neurona. Y por último, la dirección de 270 grados, no hay respuesta de la neurona, por lo tanto, esta dirección le da lo mismo a la neurona, no tiene preferencia por ella. La pregunta aquí es, si yo les muestro solamente la descarga de la neurona, ¿ustedes serían capaces de predecir hacia dónde es el movimiento del brazo? La respuesta es que con una sola neurona, ustedes, ni yo tampoco, seríamos capaces de predecir el movimiento del brazo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la neurona aumenta su descarga en 4 situaciones distintas. Por lo tanto, si yo veo que hay un aumento de la descarga, podría ser que la neurona el brazo se fuera a mover en 90, 135, 180 o 125, ¿cierto? La predicción no es muy buena. Esto de aquí es una representación de lo mismo que ustedes acaban de ver, la misma neurona, ¿cierto? Donde se representa su preferencia y la preferencia máxima es alrededor de 140 grados, ¿ya? Que es más o menos el promedio, ¿cierto? Acá, el promedio de estas 4 direcciones. Pero insisto, esta curva no nos sirve para que en caso de ver aumento de la descarga, saber exactamente en qué dirección se está moviendo la neurona. ¿Qué podemos hacer para saber con precisión hacia dónde va a mover el brazo el sujeto? Podemos registrar cientos de neuronas a la vez.
Y cuando registramos cientos de neuronas a la vez, para cada una de esas neuronas podemos diseñar o calcular un vector de preferencia que simplemente representa la tasa de descarga de esa neurona en esa dirección. Y cuando ustedes, por ejemplo, suman la preferencia, las descargas, la preferencia de esas neuronas en esa dirección, van a obtener un vector rojo, que es la predicción, ya es la sumatoria vectorial de todo esto, y aquí vemos el movimiento real. Entonces, cuando yo utilizo muchas neuronas para intentar predecir el movimiento, la predicción sí es bastante buena, es bastante ajustada a la realidad. Yo quiero que ustedes recuerden este experimento porque al final del video vamos a ver un ejemplo de su aplicación en la vida diaria. Este mapa topográfico de la corteza motora primaria no es estático, es plástico y va a depender de nuestra experiencia, de lo que hagamos en la vida diaria. Acá tenemos el mapa topográfico de la corteza motora primaria de un macaco antes de aprender una tarea. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en azul está la extensión, si no me equivoco, de los dedos, ¿cierto? Hay en amarillo la flexión de los dedos. Entonces ustedes ven que aquí hay un patrón bien definido. Luego, este macaco se le entrena a sacar una recompensa alimenticia desde un pocillo muy estrecho, por lo tanto tiene que usar movimiento de pinza para sacarlo. Y él esto lo hace constantemente, por lo tanto se convierte en experto. Una vez que el sujeto es un experto en este movimiento, se vuelve a construir el mapa cortical de esa área. ¿Y qué pasó? Vemos que las áreas de extensión y flexión del dedo aumentaron en tamaño a expensas de las demás áreas. Por lo tanto, aquí hubo plasticidad y el mapa topográfico cambió. Si esto ustedes lo extrapolan a las funciones de la vida diaria, ¿cierto? Quien es excelente o experto en alguna habilidad, ¿cierto? Probablemente tenga su corteza motora primaria distinta de quien no es experto en esa misma habilidad. Habilidades motoras me refiero. Entonces, resumen, la corteza motora primaria descarga antes del movimiento y tiene relación con la ejecución del movimiento. Y a partir de la descarga en esa área podemos con cierta precisión predecir los movimientos, en este caso, del brazo y la mano. Pero hay otro tipo de corteza, que es la corteza premotora, que recuerden que estaba anterior a la corteza motora primaria. Y esta corteza premotora tiene otra característica que la podemos deducir a partir de un modelo experimental. Hasta ahora nosotros vimos que este experimento de alcanzar el blanco con el brazo, ¿cierto?, corresponde a un experimento de tiempo de reacción. ¿Qué significa esto? Significa que la aparición del blanco significa también que el sujeto tiene que ir en ese momento al blanco. Entonces por eso se llama tiempo de reacción, ¿cierto? Aquí estamos con nuestro cursor, aparece el blanco, el sujeto inmediatamente mueve el cursor o la palanca o el brazo hacia el blanco. Pero una variante de esta tarea se llama tarea de retraso instruido y en ella se le instruye al sujeto a esperar una señal para hacer el movimiento. Entonces, misma situación inicial, tenemos nuestro cursor al medio, al centro del espacio, aparece el blanco, pero el sujeto no mueve el brazo hacia el blanco y lo mueve solamente cuando se le da una señal que es un vamos, ¿cierto? La señal de vamos. Y en ese caso, el sujeto mueve hacia el movimiento. ¿Qué importancia tiene esta tarea con la anterior? ¿O qué diferencia? Es que hay un periodo, ¿cierto?, en que el sujeto sabe qué es lo que tiene que hacer, pero aún no lo hace, donde se asume que estaría codificada la intención o la planificación del movimiento. Y en la corteza premotora existen neuronas que responden en ese periodo. Por lo tanto, no son de ejecución, son neuronas de intención. Entonces aquí tenemos una neurona de la corteza premotora que responde en una tarea de reacción, ¿cierto? Por lo tanto, tiene un componente ejecutivo, acá está, pero si yo la mido durante una tarea de retraso instruido, esta neurona responde muy poquito cuando muestro el blanco, pero aumenta su tasa de descarga durante el periodo en que el sujeto está esperando el vamos. El sujeto ya sabe dónde tiene que mover el brazo, pero está esperando el vamos y cuando damos el vamos hay una pequeña respuesta posterior.
Esta otra neurona aquí tiene un comportamiento similar. Cuando hay ejecución, dispara, pero cuando hay un periodo en el periodo de retraso instruido, dispara nuevamente, se mantiene silenciosa y vuelve a disparar durante la ejecución. Esta neurona de aquí es predominantemente de intención. Ustedes ven que dispara cuando hay ejecución, pero cuando hay retraso instruido, lo que hace esta neurona es aumentar consistentemente su descarga y se vuelve un máximo cuando existe la ejecución. Entonces aquí, con este experimento, hemos disociado, ¿cierto?, la planificación del movimiento con la ejecución del movimiento, y en la corteza premotora existen neuronas que van a aumentar su tasa de descarga durante este periodo de intención o de planificación, donde no hay movimiento, pero va a ocurrir un movimiento, ¿cierto?, en el futuro. Esta neurona es especialmente interesante, la neurona aquí en B. Esta neurona dispara durante el periodo de retraso instruido, ¿cierto? Dispara durante el periodo de intención, claramente, y dispara también durante la ejecución. Pero si usted ahora le dicen al sujeto que van a mostrarle el blanco, le van a dar la señal de vamos, pero que no se mueva, que no responda, esta misma neurona, cuando ustedes muestran el blanco, dispara un poquito, pero después se calla completamente. Cuando usted muestra la señal vamos, sigue callada. ¿Por qué? Porque no hay movimiento. Entonces, si ustedes quieren ver una neurona de intención, esta es una verdadera neurona que codifica la intención real del sujeto. Diferencias entre las dos cortezas. Vimos que la corteza motora primaria, existen neuronas con preferencia a la dirección, y estas neuronas, recuerden que hay una decusación de las vías, por lo tanto, si yo estoy haciendo un movimiento con la mano derecha, las neuronas que predican esto van a estar en la corteza izquierda, ¿cierto? Entonces acá tenemos el lado contralateral del movimiento y esta es la corteza ipsilateral, donde las neuronas están totalmente calladas. Sin embargo, en la corteza premotora van a haber actividad en los dos hemisferios. ¿Qué significa esto? Que la corteza premotora está codificando más bien una intención o una idea, una noción de movimiento, más que la ejecución del movimiento en sí. Otra característica importante de la corteza premotora es que en ella ya se realizan operaciones de tipo sensori-motor. ¿Qué significa esto? Que hay un estímulo sensorial que me dice a mí que hay que hacer algo, y este cálculo, ¿cierto?, de qué significa el estímulo sensorial y qué es lo que tengo que hacer, ocurre o puede ocurrir en la corteza premotora. Acá tenemos un experimento clásico también, donde un sujeto tiene que discriminar entre dos frecuencias con la yema de los dedos. Entonces tiene la mano apoyada en el brazo de la silla, y con la yema de los dedos entonces siente una plaquita que vibra en dos frecuencias distintas. Si ustedes registran neuronas de la corteza premotora de ese sujeto, van a ver que hay neuronas que responden. Acá está el tiempo, acá está el primer estímulo, ¿cierto? El estímulo F1, frecuencia 1. Esta neurona responde a la frecuencia 1, luego se calla y luego responde a la frecuencia 2. O sea, esta neurona, que es premotora, se comporta como una neurona de la corteza somatosensorial. Pero luego hay otro tipo de neurona que responde al primer estímulo, a F1, y una vez que F1 pasó, esta neurona sigue disparando y deja de disparar cuando aparece el segundo estímulo. ¿A qué corresponde esta neurona? Esta neurona podríamos decir que es una neurona de memoria de trabajo, o sea, de memoria de corto plazo, ¿cierto? Cuando viene el primer estímulo, esta neurona comienza a disparar y mantiene la información durante el periodo hasta que viene el segundo estímulo. Cuando viene el segundo estímulo, se produce la comparación y el sujeto puede tomar una decisión. Y esto lo muestra la tercera neurona que está aquí, que dispara muy poquito durante el primer estímulo, pero que sin embargo dispara cuando llega el segundo estímulo, y dispara específicamente cuando el estímulo F2 es mayor que F1, que eso corresponde a una respuesta, pero no dispara cuando F2 es menor que F1, que es la otra respuesta. Entonces hay dos respuestas posibles, ¿cierto? Tengo que reportar si F2 es mayor o menor que F1, y efectivamente esta neurona aquí es casi como una neurona
motora de la corteza primaria, ¿cierto? Porque responde, o sea, lo que hace es ejecutar o instruir un movimiento. Entonces ustedes aquí tienen primero una neurona sensorial, aquí tienen una neurona que recuerda el primer estímulo hasta que aparece el segundo para hacer la comparación, y tienen una neurona que controla el acto motor que da cuenta de esa decisión. Corteza premotora. Otra característica de la corteza premotora ventral son las neuronas espejo, que en realidad corresponden exactamente al mismo concepto que acabamos de ver. No son neuronas que codifican un movimiento, sino son neuronas que codifican un concepto, puede decir, de movimiento. Entonces, esta neurona, por ejemplo, aquí de la corteza premotora ventral, lo que hace es que responde cuando el sujeto ve a alguien, a otra persona, en este caso un humano, recogiendo alimento de una bandeja, esa es la acción, pero también responde cuando el propio sujeto, que es un macaco, recoge esta recompensa de una bandeja. Entonces, esta es una neurona como de empatía, ¿cierto? Una neurona que se llama espejo. No importa quién realiza la acción, importa la acción. Y la acción es muy específica, es recoger alimento de una bandeja. Si ustedes recogen el alimento con un alicate, ¿cierto? No con la mano, no hay descarga porque no es la misma acción, es una acción distinta y lo que le importa a esa neurona es la acción. Y nuevamente cuando el sujeto, ¿cierto?, vuelve a recogerla con la mano, que es la acción que codifica esta neurona, vemos que hay descarga. Incluso esta neurona va a responder cuando le mostremos una fotografía o una representación de la acción, ¿ya? La acción nuevamente, recoger alimento en una bandeja, pero esta vez se trata de un cuadro, la neurona responde igualmente. Entonces, decimos que estas son neuronas de alta jerarquía que codifican el concepto de un movimiento y no la ejecución del movimiento. Muy bien. Les voy a mostrar una aplicación ahora de lo que acabamos de ver. En este experimento, no un experimento, en realidad es una aplicación terapéutica de estos conceptos, una persona, ¿cierto?, con daño medular, por lo tanto con daño en el tracto córtico-espinal, es capaz de controlar a través de sus neuronas de la corteza motora primaria, ¿cierto?, y haciendo un bypass de su lesión en la médula, directamente un brazo robótico y realizar con él un movimiento funcional. Entonces, es exactamente lo que yo les pregunté al principio. ¿Son capaces de predecir el movimiento con una neurona, con dos neuronas o con muchas neuronas? En este caso, con el registro de muchas neuronas, podemos saber cuál es la intención de la persona y poner esa intención entonces en comandos en un brazo robótico y así lograr restaurar un grado de funcionalidad. Entonces, tres conceptos importantes de esta clase. Primero, el correlato electrofisiológico en la corteza de movimientos voluntarios de alcance y agarre. ¿Por qué esto es importante? Porque de este correlato, ¿cierto?, de estos experimentos es que derivan los conceptos que hemos visto hoy. Y con eso me refiero al segundo punto, ¿cierto? ¿Cuáles son los paradigmas experimentales de los cuales derivan estos conceptos? Y en esta clase fueron dos, ¿cierto? Fue la tarea de tiempo de reacción, donde tenemos que encontrar un blanco con el brazo, y la tarea de retraso intruido, donde tenemos que hacer lo mismo, pero con un retraso en el momento en que nos muestran el blanco hasta el momento en que nos dice alcance el blanco. Y el tercer concepto importante, que tiene que ver con el número de neuronas que yo necesito para poder predecir un movimiento, es el código de poblaciones. Muchas gracias.